En un mundo cada vez más consciente de la importancia de proteger nuestro entorno, la innovación se convierte en la clave para encontrar soluciones sostenibles. En este contexto, surge un proyecto apasionante que combina creatividad y responsabilidad ambiental: la creación de un ecosistema biodegradable único, encapsulado en una simple botella de PET. En esta aventura hacia la sostenibilidad, exploraremos cómo una pecera puede existir en perfecta armonía dentro de un material plástico comúnmente descartado, demostrando que incluso en los lugares más inesperados podemos encontrar oportunidades para preservar y celebrar la belleza de la naturaleza. Los factores abióticos son los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente, que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Estos son indispensables para la vida de los organismos vivos. Por ejemplo, en esta pecera podemos observar que los factores abióticos que la conforman son el agua, la temperatura, la luz solar, la salinidad, el pH y las conchas de mar. Todo esto es indispensable para la vida de los peces, para que estén en buen estado y vivan mucho tiempo y de manera saludable. Los factores bióticos son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Estos pueden referirse a la flora y a la fauna de un lugar y sus interacciones. Los factores bióticos se clasifican en productores y en desintegradores. Los productores podrían ser las plantas y las algas, y los desintegradores podrían ser los hongos y bacterias. Los factores bióticos que se presentan en la pecera son los peces, las plantas, las bacterias y los protozoarios. La cadena trófica es una serie de organismos que se comen entre ellos, de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Los consumidores primarios son devorados por los consumidores secundarios, los cuales típicamente son peces pequeños. A los peces pequeños se los comen los peces más grandes, los consumidores terciarios. Un ejemplo podría ser Paulina y Catalina, que el pez se quería comer al rosa. Bueno, empecemos. Los organismos viven y se relacionan en él y en el entorno en el que viven dentro de un ecosistema. Los organismos no están aislados, se interrelacionan con el ambiente que los rodea y con los demás organismos que viven en el ecosistema, ya que son de su propia especie o de otra especie. Estas se interaccionan, influyendo tanto en la vida como en la supervivencia de la especie, como en el funcionamiento del propio ecosistema. Un ejemplo podría ser los peces gel, rasbora, tetras y molis que se interrelacionan en una pecera. Ese podría ser un claro ejemplo de esto. El tipo de ecosistema de una pecera casera es un microsistema acuático cerrado con elementos marinos. Así, la pecera casera representa un sistema en pequeña dimensión, lo que lo convierte en un microsistema. Contiene organismos vivos como son los peces, una planta marina, una concha y su entorno físico y químico en un espacio limitado. Dado que este ecosistema se desarrolla en un ambiente de agua, se clasifica como un ecosistema acuático, pues el agua es el medio principal en el que los organismos viven y realizan sus funciones biológicas. También se considera un sistema cerrado porque está diseñada para funcionar de manera autosostenible dentro de la botella. No hay intercambio significativo de agua ni de otros recursos con el entorno exterior. Este tipo de ecosistema tiene características específicas, como puede ser la presencia de peces, de una planta marina y de una concha, que aumenta la diversidad de organismos en el ecosistema, lo que lo proporciona una variedad de nichos ecológicos y tipos de interacción. Los peces pueden interactuar con la planta marina y la concha de diversas formas. Por ejemplo,
pueden buscar refugio en la planta marina y la concha puede influir en la composición química del agua, afectando a otros organismos. Así también, debido a la mayor diversidad de organismos y a las complejas interacciones entre ellos, y el equilibrio en este microsistema es aún más delicado. Los cambios en las condiciones del agua y la disponibilidad de nutrientes y la luz pueden tener un impacto significativo en este ecosistema. El nicho ecológico de la pecera se puede resumir de la siguiente manera. Los peces pequeños son los consumidores primarios que se alimentan de la planta marina, microorganismos presentes en la arena y cualquier alimento disponible. También liberan nutrientes al agua a través de sus excrementos. Por otro lado, la planta marina actúa como productora primaria realizando fotosíntesis para producir oxígeno y alimento. También proporciona refugio y alimento potencial para los peces. Y por último, la concha puede influir en la química del agua liberando o absorbiendo minerales. También puede servir como refugio para microorganismos. En este ecosistema, cada componente desempeña un papel específico y ocupa un nicho ecológico único. Los peces se alimentan, la planta marina produce alimento y oxígeno y la concha interactúa con la química del agua. Las interacciones entre estos elementos en el espacio limitado de la botella crean un equilibrio delicado en el sistema. Proceso biogeoquímico de una pecera. Dentro del ecosistema existen mecanismos encargados de reciclar los residuos, el cual sirve para purificar todo en el ambiente, todas las impurezas que hay. En el ambiente acuático este proceso es más aún importante, puesto que los desechos que se encuentran suspendidos en el agua pueden afectar a los animales. Por esta razón, los mecanismos de reciclaje no son la decisión de la materia, sino que también la controlan con parámetros fisicoquímicos en el agua. Como podrán dar cuenta, este proceso es en realidad el ciclo que se ejecuta de manera continua en naturaleza. En este punto vemos que lo podemos realizar en un acuario algo más cerrado. Bueno, cuando hablamos de un ciclo en un acuario, el ciclado sirve para controlar el nitrógeno suspendido en el líquido. Esto se debe a que el espacio es muy reducido, es imposible de crear todo y cada uno de los biogeoquímicos que existen en él. Bueno, en uno de ellos es el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. El ciclo del nitrógeno, el nitrógeno se encuentra de forma de amoníaco, nitritos y nitratos, los cuales pueden acumularse en el agua. En general, el amoníaco suele ser producto de descomposición de cualquier tipo de materia orgánica, en este caso en los restos de comida y desechos de los peces. En la naturaleza existen bacterias como nitrosomonas que se encargan de transformar el amoníaco en nitritos, el cual también es un descompuesto tóxico. Como también hay otros son algunos descompuestos mortales. Sin embargo, casi de inmediato las nitrobacterias transforman los nitritos en nitratos, sin perjudicar a los animales. El trebior contribuye a una parte del proceso del nitrógeno, el cual permite establecer bacterias benéficas en ese proceso y reducir la descomposición tóxica del agua. El objetivo del ciclado en un acuario es simular el ciclo del nitrógeno, del azufre y del fósforo. Pero también sabemos que tienen ciclos para los alimentos. Recalcar que a los procesos biogeoquímicos se le conoce así porque son biológicos, geológicos y químicos, y se le denomina biogeoquímicos. Los aprendizajes que podemos extraer de este proyecto son numerosos y valiosos. En primer lugar, hemos comprendido la importancia de la reutilización y la reimaginación de materiales que normalmente serían considerados desechos. Esto nos enseña a ser más conscientes de los recursos disponibles a nuestro alrededor y a pensar de manera creativa sobre cómo utilizarlos de manera sostenible. Además, este proyecto nos ha brindado una comprensión más profunda de los ecosistemas y la importancia de mantener un equilibrio en la naturaleza. Aprender a crear y mantener un ecosistema biodegradable en una pecera nos ha sensibilizado sobre la fragilidad de la vida en nuestro planeta y la necesidad de protegerla. En términos de beneficios profesionales futuros, esta experiencia nos prepara para un mundo laboral que cada vez valora más la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. La capacidad de desarrollar soluciones creativas y sostenibles puede ser una habilidad altamente valorada en una amplia gama de campos, desde la ingeniería y la arquitectura hasta la gestión empresarial y el diseño de productos.
Además, la conciencia ambiental y la capacidad de trabajar en proyectos que contribuyan positivamente al medio ambiente son activos cada vez más importantes en el mercado laboral actual. Esta experiencia nos posiciona como profesionales conscientes de la sostenibilidad, capaces de abordar desafíos globales y aportar soluciones significativas a las preocupaciones medioambientales de nuestra sociedad. En resumen, este proyecto no solo nos ha enseñado valiosas lecciones sobre sostenibilidad y ecología, sino que también nos ha preparado para un futuro profesional en el que la responsabilidad ambiental y la creatividad sostenible son esenciales para el éxito y la contribución positiva a nuestro mundo. En conclusión, este proyecto nos muestra el poder de la innovación y la creatividad en la búsqueda de soluciones sostenibles. La creación de un ecosistema biodegradable dentro de una botella de PET es un testimonio de cómo podemos repensar y transformar objetos cotidianos en herramientas para preservar nuestro entorno. Más allá de la pecera en sí, esta iniciativa nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta y encontrar maneras inteligentes de hacerlo. A través de este proyecto hemos aprendido que la sostenibilidad no conoce límites y que, con la voluntad adecuada, podemos marcar una diferencia positiva en nuestro mundo, incluso en los lugares más inesperados.